Buenas noches. Estamos en la Sala Lázaro del edificio de Las Cortes. Hace 50 años, casi exactos, en febrero de 1956, varias de las personas presentes hoy en esta nueva entrega de las Noches Blancas fuimos detenidas y encarceladas en Madrid por orden del régimen político entonces imperante. Así, por ejemplo, Enrique Múgica Herzog, hola Enrique, hoy defensor del pueblo en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ramón Tamames, prestigioso economista, profesor y sólido escritor de todos conocidos. Hola Ramón. Muchas gracias. Francisco Bustelo, ex senador, ex dirigente de Izquierda Unida y del PSOE y reciente autor de esta Historia de España y el franquismo, un análisis histórico y económico y un testimonio personal publicado por la editorial Síntesis. Gusto de reunirme otra vez con vosotros, nada menos que en el edificio de Las Cortes, sede del Gobierno Democrático de la Nación. Hicimos, al parecer, historia y todos o casi todos los de entonces hemos hecho también carrera. Nos acompañan también Rodolfo Martín Villa, por aquellos años falangista antifranquista, eso asegura este libro del que enseguida hablaremos, que también haría larga carrera política, llegó incluso a ser ministro en 3 ocasiones, me parece, como también llegó a serlo Enrique Múgica de Justicia y en la actualidad Rodolfo Martín Villa, entre otras cosas, presidente de Sogecable. Y por último, acomodados en los extremos de la tertulia, están con nosotros Pablo Lizcano, periodista y escritor, y José Luis Gutiérrez, periodista, director de la revista Leer y editor de este libro de Pablo Lizcano, La generación del 56, la Universidad contra Franco, con prólogo precisamente de Enrique Múgica. Leemos en su portada, y no cabe mejor introducción a este debate, un brillante relato histórico en el 50 aniversario 1956-2006 de las revueltas universitarias que ocasionaron, 17 años después de finalizada la Guerra Civil, la primera gran crisis de la dictadura franquista. Gente pues de peso y poso hoy en las Noches Blancas para poner los puntos sobre las íes de lo que fue la primera insurrección universitaria y cultural de quienes entonces éramos y eran jóvenes contra el régimen franquista. Gracias a todos por estar aquí y mucha tela que cortar en esta tertulia. José Luis Gutiérrez, más conocido por Guti, motivos para reeditar este libro cuya primera edición apareció hace 25 años. Bueno, buenas noches ante todo. Bueno, en primer lugar hay una razón de índole afectiva, ¿no? Que es mi amistad con Pablo, con su autor, pero sobre todo porque yo, que fui compañero suyo en Cambio 16, creo que le conocí en el año 76, yo entonces era director adjunto de Cambio 16 y Pablo era un redactor que estaba, pues deambulaba por la redacción en la sección de Carmen Rico Godoy, que se llamaba Secciones Especiales, y bueno, siempre me llamó la atención aquel muchacho silencioso, casi adolescente de aspecto, etcétera, y luego descubrí que era capaz de escribir unos libros y unos textos realmente importantes, ¿no? Por ejemplo, la obra que ahora comentamos, que la publicó en el año 81 en otra editorial, en la editorial Grijalbo. Pero yo le he estado insistiendo precisamente al cumplirse el 50 aniversario de aquellos acontecimientos, porque he entendido que este libro era, al que yo he citado muchísimo, está en los índices bibliográficos de 3 o 4 libros míos y en innumerables libros de otras personas, porque creía que era un poco el eslabón perdido de la historia de la transición. Pero yo lo he leído varias veces, este libro, y digo, bueno, pues es que aquí arranca todo lo que se hizo después a partir del 76. No te lances con lo de la transición, que de ello vamos a hablar. Sí, pero bueno, me pedías, Fernando, me pedías la explicación. Entonces yo emprendí una especie de cruzada para convencer a Pablo, confortablemente instalado en su empresa de comunicación, para que me diera permiso para editar este libro. Y bueno, tuve que vencer muy serias resistencias, porque Pablo es un hombre, pues en fin, muy discreto, muy modesto, y gracias al apoyo de su mujer, Rosa Montero, amiga, compañera, colega, etcétera, pues por fin logramos convencerle, y de ahí salió, pues por fin, tras laboriosas y arduas reuniones,
y jornadas de trabajo, porque claro, este libro pues tiene también su preparación y su elaboración. De ahí salió el libro que ha publicado Leer, la editorial Leer, en su colección Documento. Bueno, la verdad es que los sucesos del 56 han generado ya una vasta bibliografía. El libro de Pablo no es el único. Se ha reeditado también, lo ha reeditado la editorial Complutense, el libro que Roberto Mesa publicó hace ya también muchos años con el título de Jaraneros y Alborotadores, documentos sobre los sucesos estudiantiles de febrero de 1956 de la Universidad Complutense de Madrid. Jaraneros y alborotadores, dato curioso, parece ser que es expresión que procede de una carta en la que Francisco Franco, una carta que escribió a don Juan Francisco Franco, en la cual nos calificaba a todos los presentes de jaraneros y alborotadores, a los chicos de entonces. Pablo, la misma pregunta que le he hecho al Guti, pues te la hago a ti. No motivos para reeditar el libro, sino motivos para escribirlo. Bueno, los motivos entonces para escribirlo fue que estaba en paro, estaba entre mi trabajo en Cambio 16 y mi trabajo en Gaceta Ilustrada, era un periodo de paro, entonces había una efervescencia editorial grande, me dijeron que podía conseguir un adelanto de 300.000 pesetas si aportaba una idea y escribía un libro. A mí no se me ocurría ninguna idea, estaba bastante perdido, pero un compañero de Cambio 16, Ignacio Álvarez Vara, Barquerito, el crítico taurino, me sugirió que, indagando los consejos en los colegios mayores de la época, había ahí una historia y no sé qué. Y yo empecé con esa, pero claro, me encontré, según empecé a entrevistar gente, me encontré con esa historia, con la historia de la generación del 56, después de entrevistar a casi 100 personajes de la época, pues se pudo construir ese relato. Bueno, el Guti, José Luis Gutiérrez, perdona que te llame Guti, pero no, es que hombre, no, hay que no, humanizar un poco este debate, yo, esta mesa tan institucional. Es que él antes en Ruedo Ibérico había hecho otra incursión que fue anterior a esto, si yo no entiendo mal, ¿no? Y además, Jaraneros y Alborotadores arranca precisamente de la generación del 56, porque todos los documentos que ahí aparecen ya están citados de alguna manera en sí, la yo le dije a generación Roberto Mesa, le di muchos documentos, claro, que había reunido durante el de Jaraneros y Alborotadores es un compendio de documentos, sí, de documentos, de la sí. época, ¿no? Y sigue un poco después, claro, porque se editó, me parece que 1 año o 2 años después, sigue el relato mío, vamos, lo cita. ¿No? Yo creo, Pablo, que el término generación del 56... fui yo quien lo acuñé en un número especial de disidencias que apareció pocos meses antes de que apareciera tu libro, pero eso poco importa. Lo que te quiero preguntar al respecto... Pablo, perdón. Perdona, yo puedo... Disidencias en mano puedo... intelectual, por favor. Disidencias en mano puedo demostrar que lo acuñé yo, pero esto no tiene la más mínima importancia. ¿Quién acuñó lo de generación del 98? ¿Tú lo sabes? No, eso pues fue Azorín en un artículo. No, Pablo. Lo que te quería... estoy dispuesta a disputar. Lo que te quería... En un artículo publicado en 1903, sí, señor, en un homenaje que se hizo a don Pío Baroja, sí, cuando publicó Camino de Perfección. Muy bien. Nota Sólido, a pie de página. Yo decía yo que sólido del escritor, ilustrado además moderador de este coloquio. Habrás visto que el motivo por el que escribió Pablo el libro, según nos ha explicado, era la economía, siempre la economía, para salir del paro. No, pero vamos a ver, lo que yo quería preguntarte, bromas aparte, Pablo, es, ¿tú crees que fue una exageración por mi parte o por la tuya o por parte de quien inventara este término, lo de generación? ¿Se dieron en todo aquello y se dan en nosotros las condiciones necesarias para aplicar esa etiqueta? El gran teórico de las generaciones, Petersen, dice, en fin, establece una serie de condiciones para hablar de generación. Dice que tiene que haber un hecho histórico aglutinante, lo hubo, tiene que edades parecidas entre los miembros, las había, amistad entre los miembros, la había también, y una posición común respecto a determinados problemas. Todo eso efectivamente se dio en aquella generación, ¿no? Así que, ¿es exagerado o no el término? No lo es. Casi todas las premisas que tú has nombrado se cumplen. Quizá la última, ¿no? La de una visión conjunta o común del mundo, o algo así, ¿no? Cito de memoria, ¿no? Lo que acabas de decir. Una filosofía común. Una filosofía común. Pues sí, hasta cierto punto también lo hubo. Entre los recién ingresados en el Partido Comunista que están agitando la universidad y la gente del aparato del SEU, no hay en ese momento tanta diferencia. Incluso hay una cierta amalgama. Los comunistas trabajan dentro del SEU. De hecho, los detenidos en el año 56, si uno repasa, son
Dionisio Ridruejo, un hombre que había estado en la División Azul, luego crítico con el franquismo, cercano o ya evolucionando hacia posiciones socialdemócratas, pero está también Gabriel Elorriaga, un hombre del SEU. Está Enrique Mújica, un hombre comunista, Tamames, también comunista, y no quiero entrar si pero Tamames dice que antes Tamames o después, dice que entró después bueno, del 56. O meses después, o lo que Aunque fuera, Enrique pero y yo tenemos próximo. la impresión de que había entrado antes, pero bueno. Pero bueno, hombre próximo. Miguel Sánchez Mazas, hijo de Rafael Sánchez Mazas, pues uno de los fundadores de Falange, autor del Cara al Sol. Y esa mezcolanza... Y te has olvidado de Ruiz Gallardón, padre. Y Ruiz Gallardón, monárquico. Padre, monárquico, un buen periodista y un golfo, según decían las voces de entonces, un hombre pues muy mujeriego. Y, cuando estábamos en la cárcel nos y, ilustraba con historias de mujeres que nos dejaban a todos boquiabiertos, Pablo. Exacto. Pues fíjate tú qué mezcolanza hay en esas primeras 7 detenciones, a las que te unes tú y otros cuantos unos días después. Bien, sin embargo, sí hay una visión más o menos común. Quiero decir, es una ejecución que parte de cero, no tiene como referente inmediato como la República o los frentes de antes, ¿no? Muchos de ellos, es verdad, son hijos de grandes apellidos del régimen, de las familias de los vencedores. Los hijos de familias modestas pues tienen que ir buscar el cauce del SEU, que es el que les da acceso a la universidad. Es una revuelta de señoritos en ese sentido, ¿no? Bustelo tenía... La detención de Bustelo tiene una anécdota muy graciosa, ¿no? Cuando le van a detener a su casa, él vive en un chalet del Viso, cosa que en los años 50, pues, no era poca cosa, ¿no? Era un estatus. Y cuando el comisario, pues, lleno de confusión, se lleva al hijo y el padre está en la puerta, no se le ocurre otra cosa que decirle al padre: hacemos estas cosas para defender hogares como el suyo. Es el colmo de la paradoja, de la contradicción, pero era así, ¿no? Así que esa visión del mundo, quizá ese partir de cero, existe hasta cierto punto, a pesar de las diferencias ideológicas que luego, a partir del 56, se van a acentuar bastante más, ¿no? Bueno, supongo, y hablaremos quizá de ello luego, que te costó bastante trabajo armonizar, porque este libro está hecho con documentos y está hecho con voces, lo que te fuimos contando los unos y los otros, y claro, la memoria tiene sus trampas, la memoria de los unos no coincide con las de los otros, se producen contradicciones, así que fue una verdadera taracea, ¿no?, recomponer todo esto a base de conversaciones. Vamos a hablar un poquito también con Francisco Bustelo de este libro que ya he mencionado, porque también aquellos sucesos, Paco, aparecen en este libro, porque tú formaste parte de la segunda gran oleada de detenciones. Apenas 15 días después fuiste detenido con Manolo Fernández Montesinos, que llegó luego alcalde socialista de Granada, con Vicente Girbao, con Bonmatí, con una serie de personas. ¿Qué papel juega todo aquello en tu libro y en la historia del franquismo? Hay dos cosas que para mí supone estos sucesos del 56. Por un lado, como es lógico, la añoranza de la juventud perdida, pero por otro, como historiador, claro, me plantea muchas preguntas, porque fue un sobresalto grande para la dictadura, que no sabía muy bien cómo tratarlo. Y eso pues suscita cuestiones. ¿Por qué una dictadura dura? Por miedo, porque la gente se vuelve acomodaticia, por resignación. Y en aquella época, pues, gente de familias franquistas y antifranquistas, pues, nos empezamos a hacer muchas preguntas. Y aquello, pues, tuvo una importancia enorme. Por ejemplo, para la historia de España posterior. Es verdad que los comunistas, que estaban entonces bastante bien organizados y tenían buena gente, fueron los que más intervinieron en los sucesos de febrero del 56, pero poco después, en abril, ya había una pequeña agrupación socialista universitaria y hicimos un manifiesto, y luego aquello tuvo mayor importancia que todos los avatares del PC, porque ese germen socialista en la universidad luego acabó permitiendo la refundición del PSOE y los cambios, y que Felipe González Ramón Tamames se está meneando negativamente la cabeza. Yo también le pondría... Yo no quiero interrumpir a Paco Bustelo, porque le tengo mucho respeto, pero creo que no debemos nosotros valorar nuestros propios hechos. Debemos dejar a la historia que los valore.
Es decir, los sucesos del 56 fueron más importantes o menos que los de abril, el manifiesto que hicimos fue más importante o menos importante que el ASU. Pues eso no lo podemos decir nosotros. Tenemos que dejar a los historiadores que nos digan. Lo que pasa es que tú eres protagonista e historiador. Todos somos historiadores en parte, pero debemos dejar a la historia que nos valoren un poco, ¿no? Bueno, no, perdona Enrique, en siguiente paso vamos a terminar con el libro. Ahora, yo de me Paco pronuncio por la Bustelo mayor importancia de febrero del 56 porque fue la verdadera ruptura. Y yo luego también lo demás vino como consecuencia de... Y yo también creo que tuvo más importancia en los años posteriores el Partido Comunista que la Agrupación Socialista Universitaria. Pero no nos vamos a enfadar por eso. Paco, tú vienes a decir en este libro, que yo apenas he podido ojear porque lo he recibido hace 48 horas, a diferencia del libro de Lizcano, que como veréis está lleno de post-it, tú vienes a decir que el franquismo en general es una historia desgraciada con un final feliz. ¿Una historia? Desgraciada con un final feliz. Y también dices algo, dices que hablas de una guerra civil solo a veces cruenta entre la tradición y la modernización que recorre pues desde el siglo XIX prácticamente toda la historia de España. Entonces yo te pregunto, ¿ha terminado esa otra guerra larvada, a menudo incruenta afortunadamente? ¿Ese es el verdadero final feliz o volveremos, hay voces que así lo piensan, a las andadas? La historia de España, como sabes muy bien, Fernando, es una historia paradójica. Es una historia que tiene mucho consenso hasta el siglo XIX y desde el siglo XIX se vuelve enormemente agitada. Y hay ese choque entre tradición y modernización, con guerras civiles en el siglo XIX, una gran inestabilidad política, muy poco crecimiento económico, como sabe muy bien Ramón. Y eso al final conduce a esa traca final, a esa tronada de la que habló don Claudio Sánchez Albornoz, que es la guerra civil del 36, una guerra civil tremebunda y la larguísima dictadura posterior. Y claro, siempre cabe preguntarse sobre el pozo, la memoria colectiva de los pueblos, y entonces esas dos Españas enfrentadas, subsiste algo todavía. ¿No hay algo, me pregunto yo a veces, en la crispación política actual, algo que resurge de esas dos Españas? Y para algunos los problemas políticos pues conducen a, como se pensaba, por ejemplo, en los años 30 con la Segunda República, a que hay una izquierda que resulta que es falaz, incompetente y que no tiene derecho a gobernar. Y por otro lado, hay una izquierda, o parte de la izquierda, que piensa que la derecha, pues que son unos fachas de tomo y lomo, que no se puede hacer nada con ellos. Y claro, eso no es posible en un país políticamente avanzado. Aquí tiene que haber un centro izquierda y un centro derecha que se critiquen en términos civilizados y que se alternen en el poder. Sí, pero la versión del profesor Bustelo de que el franquismo es una historia desgraciada con un final feliz es muy estereotipada. Es decir, el franquismo tiene fases que hay que distinguir. Y hasta el 51-53 pues es el estancamiento, la autarquía. Y luego ya en el 53 empieza el cambio y desde el plan de estabilización es un crecimiento pues como no se ha visto muchas veces en Europa, solamente comparable al alemán y al italiano. Y con un progreso económico y unas brechas de libertad que se van abriendo, y eso el primero que lo dice es Marcelino Camacho, que estaba en el frente sindical. Y yo creo que no es una historia desgraciada, es una historia cambiante, con sus pros y sus contras, y además en el franquismo pues florecen los Ortega, los Bueros, los Mañas, los Ochoa, y esa es una parte también de nuestra historia. A mí me parece que ahora reinventar la historia del franquismo como la noche oscura todo el tiempo es un error. No sé, para reivindicar la República Española, que se la puede reivindicar por otras cosas, pero no poniendo en negro toda la historia. Un segundo, una observación, Fernando. Y además nosotros tendríamos que ser unos irresponsables si hubiéramos soportado tantos años de franquismo después de febrero del 56, porque es que iba cambiando el franquismo. Os paso la palabra, pero si me lo permitís, os recuerdo que esta fase antes de los anuncios es solo de calentamiento de motores, no os desmandéis. Tres cosas quiero decir solo. A ver, tres. La primera, para puntualizar. Ha dicho Fernando que yo soy defensor del pueblo en el gobierno
Rodríguez Zapatero. No soy defensor del pueblo en el gobierno de Rodríguez Zapatero. Fuiste también con el Partido Popular. Soy defensor del pueblo en el gobierno de José Luis Aznar, lo cual quiere decir que no tengo nada que ver con el gobierno, sino que he sido elegido por las Cortes Congreso y Senado, por una mayoría cualificada de más de 3/5, como un acuerdo del Partido Socialista y del Partido Popular en uno y otro mandato. Bueno, un fruto del consenso. Segundo. Yo creo que en la historia de las Españas, hay un libro a mí excelente, que supongo que habrás comentado en su día, La historia de dos Españas, Santos Juliá, en que declara la importancia del 56, porque por primera vez la historia de dos Españas convergentes, pero en paralelo, y antagonistas entre sí, se rompe con la existencia de hijos de los vencedores y los vencidos que hacen una España común bajo los valores democráticos. Por tanto, esa es la importancia del 56, y la importancia del Partido Comunista es, creo que alguien lo ha dicho, lo he dicho yo, de que en la universidad no podía ser entonces nada, no podía hacer muchas cosas, pero siempre te encontrabas con militantes del PC, cosa que naturalmente tengo que sellar porque fue dirigente del PC y naturalmente después estoy donde estoy, del 67 en la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista. Tercera. El franquismo está bien, Ramón, lo que dices. Pero hay un valor fundamental. No se trata solo de progreso económico, porque si se trata solo de progreso económico, el franquismo sería culpable también de que el plan Marshall, que construyó la Europa democrática occidental, no llegara a España. Fue culpable también y, por tanto, el progreso económico hubiera sido mucho mayor con una España democrática que hubiera recibido los provechos y la fecunda expansión que el plan Marshall dictó. Yo digo que el franquismo tuvo sus altibajos, evidentemente en la guerra civil son culpables, hay fusilamiento de unos y de otros, unos 20.000 menos, 30.000 menos, o 3.000 más, es lo mismo. El franquismo hizo a partir del 39 una política de exterminio. Bien. Pero, y termino ya, pero el franquismo, por mucho progreso económico que hiciera, con esa salvedad que he hecho, fue sobre todo en todos sus altibajos una política antidemocrática. Y eso era fundamental para nosotros, los hombres del 56. Por eso nos sublevamos contra él. No nos fijamos en los procesos económicos o los posibles procesos económicos que existen después. Nos fijamos en la absoluta falta de libertad. Y eso es lo que caracteriza. Os recuerdo a todos que el tema de esta reunión no es el franquismo en general, que se nos ha colado por el libro de Paco Bustelo, sino que son los sucesos del 56. Y antes de que la publicidad nos quite la palabra a todos, transitoriamente me gustaría escuchar la voz de Rodolfo Martín Villa, que hasta ahora no la ha tomado. Ramón, luego te la paso a ti. Yo te la doy ahora. Rodolfo, ya he dicho antes en la presentación que a ti en su libro Lizcano te llama falangista antifranquista. Perdona, Fernando, disculpa un segundo. Fue vicepresidente de gobierno también. Yo creo que ese calificativo de Pablo, como muchas cosas de su libro, están dotados de una enorme buena voluntad. Yo dije en la presentación de su buena crianza, pero en este caso, a lo mejor para favorecerme, dice que soy falangista, antifranquista. Hombre, no tiene sentido. No me has dejado terminar. Que yo ahora aparezca como antifranquista. No me has dejado terminar la pregunta. Yo iba a añadir que yo en este libro mío, que acaba de aparecer y cuyo punto de arranque literario se sitúa precisamente en febrero del 56, sostengo que siempre hubo, a partir del 18 de julio del 36, no ya a partir del 1 de abril del 39, dos falanges opuestas, la franquista y la joseantoniana. ¿Fue así o desbarro? Yo tengo que decir primero que yo llego a estos sucesos, los que estamos conmemorando en el libro, no teniendo responsabilidad ninguna, ni política ni universitaria. Yo, en aquel tiempo, el ingreso en las escuelas de ingenieros demandaba un calendario distinto, y yo en ese momento acabo de ingresar en mi escuela. Por tanto, hay en la opinión pública española un cierto deseo en incrementar aún más mi larga vida política, pero que en aquel entonces no tenía responsabilidad. Casi enseguida llegaste a Pero jefe enseguida, nacional del al cabo de dos cursos, dirijo el SEU de la Universidad de Madrid, y al cabo de 4 cursos más a nivel nacional. Y como ha dicho Ramón, yo creo que, y lo dije en la presentación del libro, que hay muchos SEUs, como hay muchos franquismos. Es decir, hay el SEU fundado por la Falange, la llamada gracia y levadura de la Falange, justo unos meses después de la fundación de la Falange por José Antonio.
hay el SEU combatiente de la guerra, hay el SEU no obligatorio y hay el SEU del año 1943 en que la ley de ordenación universitaria dice que es una afiliación única y obligatoria. De ahí algunos de los cambios que Pablo Lizcano expresa en su libro, en el que alude incluso a la llamada burocratización. Yo soy de la etapa de la burocratización, porque ni yo quería, ni era posible, ni se debía hacer ya la universidad falangista en el momento en que yo llego a la universidad. Pero además, esto era imposible. Y entonces era el SEU que se tenía que ocupar de los temas profesionales, de las becas, del campos de trabajo, de las matrículas gratuitas, de los planes de estudio, de los colegios mayores. En ese sentido, yo seré un burócrata, pero es el SEU de entonces. Y es el SEU que, como dice Pablo en su libro, posibilita el acceso a la Universidad Española a una buena parte de hijos de clases populares que no habían, incluido yo mismo, que no habían tenido posibilidad de llegar a la universidad. Y en este sentido yo creo que todos debemos de huir, yo también, que es aquello que cuando el historiador hace la historia de lo próximo hace política. Y si además hacemos historia los que hemos intervenido en la política, ya la política está servida y a lo mejor no con mucha objetividad. Pero el SEU es distinto, como el franquismo es distinto. Hay el franquismo de la guerra civil, que hace tantas barbaridades como sus contrarios. Hay el franquismo de la inmediata posguerra, que es una dictadura dura y cruel. Y hay el franquismo, digamos, del desarrollo, que es el que en el año 1975, cuando muere Franco, nos ofrece una sociedad nueva y distinta, en la que ya todo era moderno menos el régimen político. Por tanto, yo que me podía apuntar de alguna manera a uno de los muchos parteros del milagro de la transición, poquito milagro. Previamente se había hecho un cambio social tan importante en un país en que nos conocíamos todos los contrarios. El libro describe, y tú también, que en el 56 unos y otros nos conocemos, sí, pero y que hace posible la transición. Todo eso que ha explicado Rodolfo Martín Villa, y lo ha explicado muy bien, pero yo diría que todo en la vida tiene un proceso de agotamiento, y aunque el SEU intenta convertirse en un sistema de servicios, y es cierto, incluso participamos nosotros, hacíamos campos de trabajo. Los campos de trabajo los inventamos nosotros y traíamos a los cuáqueros y a los protestantes y nos decían que eran campos de trabajo comunistas, etcétera. Y dentro de algún tipo, pues también estábamos organizando un congreso de escritores jóvenes, más con la universidad que con el SEU. Pero el SEU se agota. Y el año 68 explota. Entre otras cosas porque Lora Tamayo, que era un ministro de Educación, y yo le tuve luego de profesor de química para médicos, le tuve, y era un profesor excelente, pero era un profesor que le nombraron ministro de Educación y no le preocupaba ni la demografía ni la sociología. ¿Y la demografía qué significaba? Pues que la pirámide de población española, las cohortes de población que llegaban a los 17, 18 años, se habían expandido. Y llegaban 700.000 personas, eso lo sabe muy bien Paco Bustelo. ¿Y por qué no sabía sociología? Porque no se daba cuenta de que la gente quería ir a la universidad. Y entonces la universidad explota. Y Franco le tiene que destituir a Lora Tamayo. Y entonces se suprime definitivamente el SEU. Porque el SEU no había sabido hacer su propia reforma. Y nace un sistema de sociedades de estudiantes que no va a ninguna parte porque el sindicalismo luego estudiantil ha sido muy complicado y con pocas... Es que, claro, pero es que la sociedad y la universidad lo que quiero es decir, moderna, Ramón, y el régimen político no lo es. Permitidme que el modelo se agota porque no tiene perspectiva. Porque la única perspectiva es la democracia. Y el SEU nunca dijo vamos a ser demócratas. Oye, sois verdaderamente jaraneros y alborotadores. Claro. Permitidme que dé paso a los anuncios cumpliendo con mi deber. Los anuncios.
Segunda parte de las Noches Blancas. Los leones hoy no están a la puerta del Congreso, sino dentro de él. Son estos 6 señores indominables. Nos hemos reunido para hablar de la reedición publicada por la revista Leer, del libro de Pablo Lizcano, La generación del 56. También para hablar del libro que acaba de publicar Francisco Bustelo sobre la historia del franquismo. Hay otros libros sobre la mesa que nuestro realizador y nuestros cámaras irán mostrando. Y como el tiempo es breve, sin más preámbulos, le paso ya la palabra a Ramón Tamames con la condición impuesta por los demás leones, Ramón, de que seas breve. Sí. No va a hacer caso. Pero... Oye, como decía Tierno Galván cuando estábamos en el ayuntamiento, él como alcalde, yo primer teniente alcalde, decían los concejales cuando empezaban a hablar: señor presidente, señor alcalde, seré muy breve. Y decía Tierno, no diga eso porque usted sabe que no lo va a ser. O sea pues que yo no aplícate digo el cuento. Yo no digo nada. Bueno, yo lo que quiero decir del libro de Pablo Lizcano es que es una buena investigación, con unas entrevistas sólidas, que es una expresión que tú has empleado antes. Y además, pues, se puede decir, yo lo he vuelto a leer con ocasión de hacer un artículo para la aventura de la historia del Grupo Mundo, que me pidió para esa revista, y sobre los sucesos del 56, se publicó en el número de marzo, y me ha parecido un libro otra vez que lo que da es la interpretación auténtica, que como Enrique Mújica y yo sabemos muy bien, porque íbamos a las clases de los grandes maestros del derecho, la interpretación auténtica es la que hacen los propios legisladores. Y la interpretación de lo que pasó la tomas tú de los propios protagonistas. En cambio, el libro de Roberto Mesa, que está aquí, Jaraneros y Alborotadores, es un libro extraordinario, pero es un libro de documentos. Sí, frío. Y de documentos verdaderamente fantásticos. El de Paco Bustelo no he tenido ocasión de leerlo todavía, espero que me lo envíe. Y lo que sí diría, aquí sí que me entra la nostalgia, que en ese libro seguro que hay muchas referencias de su hermano José Ramón de Hippie Bustelo, que se conocía la historia universitaria española y política como nadie. Lo que pasa es que, como dice Pepín Vidal, era un ágrafo. Un ágrafo y no escribía. Oye, pero si Hippie hubiera escrito, habría escrito las mejores memorias de... Y luego hay un libro de Maraval que no se ha traído. Hay muchísimos libros Un más, libro de pero... Maraval también muy interesante. Y queda lo mejor que hay que esperar siempre del futuro, que son mis memorias, que ya tengo contratadas con Planeta y donde daré la nota final de este proceso. Aprovecho la ocasión para mencionar un libro que tú también, Bustelo, mencionas, verdaderamente abominable, que ha aparecido sobre todo aquello que es un libro de un tal Losa, que se llama Caza de Rojos, en el cual todo lo que se cuenta es mentira. Y falsedades a tope. Pero bueno, yo quería haberlo traído para tirarlo, hoy no tengo mi tradicional Falsedades caja, a tope. pero es que pero yo le llamé por teléfono, porque hasta tal punto es mentira lo que cuenta, hechos. Oye, y además ¿sabes cuenta lo que una me cosa dijo? ignominiosa, porque yo tuve una gran amistad con Silverio Ruiz, que era amigo de Pradera y trabajaba en Tecnos y tal, una amistad única, y la falsea totalmente, es un hombre que se inventa todo. ¿Sabes lo que me dijo a mí? Porque yo le llamé por teléfono y dije, pero ¿cómo puedes decir estas cosas? Y me dijo, no, ya sé que son mentira, pero son divertidas y tal. Ese es el periodismo que tenemos ahora. Utilizaré Señor ese Gutiérrez. término. Bueno, a ver. Bueno, vamos a ver. No, espera, Bustelo primero y luego tú. por alusiones. Oye, he sido breve, ¿eh? Sí, Relativamente, venga. Sé breve tú también, Paco. Querido Ramón, una pequeña postilla, algo que has dicho. Yo como historiador sé muy bien que la historia no es una película del oeste, no es una cosa de buenos y malos. Ahora, permíteme que te diga que toda dictadura sí que es algo malo, es negativo, no se puede aceptar una dictadura. Claro que tenía cosas positivas frente a muchas negativas. En 36 años, pues fíjate, desde el desarrollo económico hasta tantas cosas más. Bueno, pero no quiero insistir en eso. Refiriéndome al 56, ¿qué es de lo que debemos Oye, hablar? perdona, ¿y qué hizo Bismarck? El año 1885, la seguridad social. ¿Y qué hizo el régimen de Franco? Lo que no había hecho la República, Por favor, la seguridad social. Olvidémonos de Bismarck, el 56. Del 56. O sea que no. Un aspecto importante que no habéis señalado, y es que yo creo que por primera vez los antifranquistas no queremos la violencia, no somos partidarios de la violencia. La guerra civil había tenido una posguerra terrible y nosotros en el 56 somos antifranquistas decididos, pero no queremos la violencia en ningún caso. Y éramos gente, casi podría decirse, de orden. Lo de Jaraneros y Alborotadores, que publicó Roberto Mesa cuando yo era rector de la Universidad Complutense y con mi ayuda,
Claro, es que una dictadura no puede aceptar ninguna discrepancia, por pacífica que sea, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, pero tú mismo dices en el libro, y yo tengo la misma impresión, Paco, que fueron extraordinariamente suaves con nosotros. Sí, pero era otra nos dejaron cosa. colarnos, nos trataron muy bien en la cárcel, a ti te pusieron en una especie de prisión domiciliaria y te dejaban que la novia te visitara y cosas así, ¿no? Es decir, había un paternalismo, Bueno, había una cierta benevolencia, ¿no? Mi caso es un poco... Y el mío, y el de Enrique, y el Son de los todos. distintos franquismos. Pero el problema no es Los ese, franquismos que dice el problema Rodolfo, es otra claro. cosa. No, eso no es el problema. El problema es otra cosa. El problema es que, evidentemente, los comunistas fueron los impulsores de los sucesos de febrero del 56. Y apareció, pues, artículos en el Español, después reproducido en el principal diario de cada provincia, sobre la escuela del 56, diciendo que los comunistas estaban ahí. Pero los que escribieron esos artículos no creían que los comunistas estaban allí, no lo creyeron. Pero lo dijeron porque tenían que decirlo. Pero resultó que, aunque no lo creyera, sí los comunistas estaban ahí. Sí, pero o Enrique... sea, los comunistas a los que iban a coger estaban en la cárcel sin saber ellos que eran comunistas. Pero, Enrique, y por eso éramos comunistas. esa mezcla sí lo era. No, es decir, nos creíamos comunistas, pero éramos antifranquistas. Perdona, ya, yo lo único que había leído era el éramos manifiesto. comunistas. No había leído nada no, más. éramos Sí. comunistas. No había ningún otro vehículo. Pero la diferencia, había vehículos. No, Pero la ¿cuáles difer- había? No había pero vamos a socialistas, ver, no había anarquistas. éramos comunistas. Lo que pasa es que el comunismo era la expresión de la lucha por la libertad. Fíjate, cuando ha habido los grandes totalitarismos monstruosos, el comunismo y el fascismo, el nazismo, el comunismo y el nazismo, hijos nazi, nadie dice que era nazi, nadie se convirtió del nazismo a la democracia. En cambio, mucha gente salió del comunismo, Hombre, después Heidegger, se hizo Heidegger, demócrata, un pero pelín. era nazi también. Pelín. Era nazi. O sea que la idea, éramos comunistas, con buena fe, creyendo que era un instrumento de liberación humana, y después lo rechazamos. Pero que éramos comunistas era verdad. Y creíamos lo que decían los dirigentes comunistas de la Unión Soviética, lo que pasa, descubrimos la gran mentira. En la Pero presentación, lo éramos, hombre. El día de la presentación, nuestro moderador se refirió a que estando en la cárcel contestó, supongo que Paris Match. individualmente, a una encuesta de Paris Match, que con la racionalidad francesa pues preguntaba cosas de lo que era cada uno. Y cuando él contestó a todas las preguntas, un militante del Partido Comunista resultó que racionalmente lo que era un liberal. Sí, eso está contado en Y el lo, libro. y lo que pasa es que Enrique en aquel entonces había dos partidos únicos. Un partido único oficial, que era la Falange Española Tradicionalista de las Cortes, el Movimiento Nacional, y otro partido único no oficial, que era el Partido Comunista. De hecho, siempre se hablaba del Partido Comunista como el partido, sin era el adjetivo. Pero voy a hacer una partido, defensa era el del partido en el el- cual estabais todos con independencia de que No, no, vuestras... Pero se Rodolfo, bueno, no, pero, Carlos, casi pero todo, cuando no, se pero el llegó señor a rector Madrid, magnífico, cuando llegué a casi Madrid sabía todos, lo que era. Casi todo, y por eso Sabía lo será... que era. Y, perdón, Pero mira, Y cuando Semprún llegó a Madrid, sabía lo que era. Bueno, pero vamos a ver, ¿tú te acuerdas, Enrique, que estábamos tranquilamente en la Galería Séptima allí con nuestras conversaciones y devaneos literarios y filosóficos, y un día nos llaman el juez, don Acisclo? Don Francisco Fernández Carril. Don Acisclo. Bueno, y don Acisclo nos dice a Enrique y a mí que nos hace unas preguntas y los dos estamos viendo a ver si nos van a procesar por segunda vez. Pues ya estábamos procesados. Dice, no se preocupen que no les voy a procesar otra vez. Y entonces habían entrado un grupo, que seguramente estabas tú entre ellos, Paco, y le pregunta a Enrique, lo preguntó Enrique, y dice, bueno, ¿qué tal estos que han entrado? Dice, muy mal, muy mal. Están en unas condiciones muy malas. Y preguntamos, ¿por qué? Dice, porque teníamos cierta confianza con don Acisclo. Y nos dice, muy mal, muy mal. Fíjense qué documentos les han cogido. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero. El Pool Verde. Y claro, Enrique dice, qué barbaridad. Dice, qué barbaridad. Acompañando a don Acisclo. Y yo me quedé callado. Y al salir, le digo yo, pero si esos son los procesos de integración CECA, europea. eso es la CECA. Dice, ¿y cómo no lo has dicho? Digo, ya lo dirán los abogados. La CECA, Don eso Acisclo es el fue, antecedente de la comunidad. es decir, curioso porque el respeto a la... Don Acisclo fue nombrado como juez especial.
y don Francisco naturalmente un hombre del sistema, pero tenía un criterio enorme sobre la independencia del Poder Judicial, y a pesar de toda la campaña que hizo sobre nosotros, a pesar de toda la enorme campaña, nos dejó en libertad. Pues también benevolente, también paternalista. A los 3 meses y medio, porque vio que no había cosa. El único que sufrió más de un año fue el pobre Julián Marcos. Mira, porque le pillaron un papelito escrito diciendo que era comunista, contra ¿no? Franco, sí. Pero mire, yo la verdad es que yo recuerdo la cárcel como una especie de colegio mayor. Nos trataban muy bien, Tampoco ¿no? hay que exagerar. Fernando. No nos dejaban salir, no había chicas, Ramón, pero por lo menos parecía un colegio mayor. Fernando, aquello, don ¿no? Acisclo, cuando me mandó a mí a la cárcel, me dijo una cosa curiosa, que me dijo, pero ¿cómo se mete usted en estos líos con la posición social de la familia? Pero no tengo más remedio, casi me daba excusas de, no tengo más remedio con la ley en la mano que mandarle a la cárcel. Y es verdad también lo que habíais señalado antes de que los comunistas eran los protagonistas claros, pero no todos éramos comunistas, y a mí me detuvieron por un manifiesto que hicimos a medias comunistas y socialistas. Abajo Blas Himmler. Sí, pero que hicisteis... No, y luego uno pero que hicisteis mejor después hecho. del que hicimos nosotros, Pero, sí, bueno, y reivindicando el que habíamos hecho nosotros. Pero lo cierto, claro. Pero lo cierto es entonces que el tema del partido único en un lado y en otro dura hasta el final del franquismo, si se me apura. Perdón, voy a explicar. Algunos genetistas. ¿Quién son los dos grupos que tienen mayor protagonismo en la transición en los últimos años en la vida de Franco y después de la transición? Los dos grupos que menos credenciales democráticas teníamos, los reformistas del franquismo en los que estaba y el Partido Comunista. Cuando se abren las urnas es evidente que el Partido Socialista, que representa la parte más castiza de la izquierda española, es el que gana en la izquierda, pero como protagonismo previo es Partido Comunista, reformistas del franquismo, los que más discutidas teníamos nuestras credenciales. Oye, perdóname. Quiero hacer una mención de Julián Marcos, que ha dicho Enrique que falleció muy bien, que hace estuvo un año medio, y pico, pero es porque le abrieron otra causa distinta de la de Sí, febrero no, del 50. era un Porque proceso le abrieron una causa porque registraron su casa y encontraron una oda a Franco, que empezaba así: oh Galicia, ¿cuánto ha de llover para lavar tanta inmundicia? Eso te lo acabas de Consideraron que era un ataque al jefe del Estado y le echaron 6 meses. Bueno, estuvo un año más el pobre. Fernando, Sí, a ver, moderador, vamos a ver, con la venia. Yo cuando en los sucesos del 56, yo era un joven alumno de segundo de bachiller, era un niño cuyo único y vago conocimiento de lo que estamos comentando aquí era un profesor de formación del espíritu nacional, que era un auténtico torturador medieval, que suministraba a los alumnos de mi colegio homéricas palizas, hasta con sangre. Eso es la primera conciencia que yo tengo del suceso político, aparte de que mi madre siempre hablaba en voz baja, cuando hablaba de algo de la guerra, bajaba la voz. La primera conciencia que yo tengo de todo lo que estamos comentando ahora es aquella bestia parda que daba golpes a los alumnos, a los niños de 12 años así, y les producía hemorragias en los oídos. Eso es lo primero. Entonces, quiero partir de aquí para decir que yo, como editor de este libro, lo contemplo desde una perspectiva, desde una óptica desapasionada, distanciada y de mero estudioso. Es decir, no entro en juegos de excombatientismo, como entrañablemente los aquí presentes hacen, y yo lo entiendo, es su vida o es vuestra vida, y vivisteis unos momentos gloriosos, era vuestra juventud, luchabais contra lo que creíais la injusticia, etcétera, etcétera. Pero yo lo veo desde ese creo que no debemos caer en, lo dije en la presentación del libro, en que esto sea una especie de consorcio de abuelos cebolletas, porque aquí todo el mundo es fresco, juvenil, muy bien, fresco, juvenil e intelectualmente muy vigentes todos vosotros, ¿no? Eso por un lado. Por otro, dada la casualidad, querido Paco Bustelo, hombre, yo soy el biógrafo, no sé si oficial u oficioso o no admitido, de un señor llamado Miguel Boyer. Y, hombre, por lo que yo sé, para que después de haber escrito un libro de 500 páginas sobre la peripecia de don Miguel Boyer Salvador,
quiero decir, los socialistas no aparecen por ningún lado. Quiero decir, ahí solo hay PC y régimen. Solo hay PC y régimen. Y la ASU es una cosa muy posterior. No, muy posterior no. Bueno, muy pocos meses. Bueno, yo le recordaba a Paco Bustelo antes de empezar cómo él y yo éramos respectivamente ministros exteriores, él del ASO y yo del Partido Comunista, y nos paseábamos por los bulevares. Lo que quiero decir es con la... Y Boyer fue socialista, porque yo conocía a Boyer, era socialista. Que sí, pero quiero decir que estamos hablando del 56. Yo no estoy hablando del 64, 66. Yo lo que quiero decir es que de esos años la hegemonía política y la preponderancia del partido con mayúscula es totalmente del Partido Comunista. Entre otras cosas, porque el propio Partido Comunista se infiltra en el ASU. Claro, como y cuenta llega, Pablo Lizcano, como muy bien cuenta Pablo Lizcano, y llega hasta las estribaciones de la transición, hasta los años 72, 73, hasta ahí llega realmente la hegemonía cultural y política en la transición del Partido Comunista. Entonces, hombre, ¿cuándo empieza realmente el Partido Socialista a subir? Tú decías, Rodolfo, en las elecciones, cuando se descubre que ganan las elecciones en la izquierda. Yo creo que un poco antes, es en Suresnes, cuando don Enrique Mújica... Bueno, cuando preparáis Suresnes, el documento famoso del norte, el famoso papel, que luego vais a Suresnes, el pacto del Betis, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero eso sí que llega muchísimo después. Pablo, pero eso es otra época. Tu autor autor quiere puntualizarte. Bueno, vamos a ver. Sí, yo creo que efectivamente los sucesos del 56, aquellos acontecimientos, están provocados en buena medida por un puñado de estudiantes de filiación comunista o muy próxima, pero es cierto que a partir del 56, que supone todo un aldabonazo y la primera crisis del régimen con la caída de dos ministros, entre ellos de Ruiz Jiménez, se abre el panorama político, por lo menos dentro de la universidad, como no había aparecido hasta entonces. Es decir, se empieza a crear se crea inmediatamente la ASU, llega el Felipe. En el mismo 57. En el 58 llega empieza el Felipe con su deriva castrista, tercermundista. Pero el Felipe es otra cosa. Sí, marxista-leninista, viniendo de conciliábulos católicos, pero sale de ahí. Empieza Junípero, su nueva izquierda universitaria, y luego de la nueva izquierda universitaria surge el Felipe. Empiezan los cristianos o los católicos más o menos concienciados a derivar hacia, en los últimos 60 ya, hacia posturas demócratas cristianas, donde está Peces Barba y todos estos, ¿no? Y ahí se abre muchísimo el abanico en esos años. Es cierto que después, cuando yo, por ejemplo, llego a la universidad en el año 68, vuelve a haber una hegemonía del Partido Comunista. El Partido Socialista no existe en la universidad, y está las derivaciones de la FUDE, el Partido Comunista, más todos los prochinos, la Liga Comunista, en fin, todo aquello ultraizquierda. Sí. Pero esa hegemonía se quiebra cuando llega la oleada del Mayo francés y surge el nuevo movimiento estudiantil, lo de Tierno Galván, lo de Aranguren, la famosa expulsión, lo de Montero. Yo quería, aprovechando, ya que no voy a hablar más, decir que lo de falangista, antifranquista, no era solamente una lisonja, sino que el libro trata también un poco, en vez de dar un brochazo gordo a el SEU y a lo que era Falange, hablé con mucha gente de Falange entonces. Y también había posturas muy diferentes dentro de Falange, sensibilidades muy distintas entre la Centuria 20 o Primera Línea. Y el libro trata de matizar un poquito en eso y que no simplemente eran los del régimen. Creo que tú al principio tenías ciertas veleidades, bueno, pues que te creías aquello, efectivamente luego pasas a ser una persona de orden, que es lo que has sido toda tu vida, de orden en el buen sentido, de conseguir que las cosas elementales funcionen, ¿no? Y fíjate que eres una persona que se ha peleado, que ha tenido discusiones con cantidad de personas, y sin embargo nadie te odia, ¿no? Y mira que habrás tenido discusiones políticas, yo no conocía a nadie que te odie. Un sobreviviente, nadie habla mal ¿no? de este señor, es verdad. Sí, igual que no se ha bajado de un coche oficial, nadie le malquiere, ¿no? O sea que, bueno, si vamos, comprende Pablo que yo me defendiera de del calificativo que me atribuye. Pero era de antifranquismo, cuya intención era clarísima. Era, digamos, una gente en la juventud universitaria que, hombre, que pensaba que había muchas cosas que había que cambiar. Claro, es que dentro del SEO y dentro de Falange había mucho contestatario también. Por eso hubo una complicidad que dura hasta la transición y que forma parte
de una de las partidas más positivas del balance de la transición, y que yo volveré a insistir que he hecho en falta en este minuto en la vida política española. Pero comprendí que me defendiera, porque fíjate lo que dirían de mí a mis 71 años ya, que ahora presumiera de ser antifranquista, aunque sé que tú me lo calificabas con toda tu buena intención. Pero sin la apertura iniciada por Ruiz Jiménez y por Laín Entralgo y por muchos de vosotros, abristeis las puertas de par en par para que nosotros nos coláramos como un caballo de Troya por la cultura. Cuando yo hice la mili, te estoy hablando ya del año 1960 por ahí, yo en mayoría del regimiento de zapadores había un chico que yo creía que era el falangista, que yo creía que era el espía que me habían puesto los del Servicio de Información Militar, y me hablaba de política y yo cremallera. Y un buen día llego al cuartel y me entero de que este chico se había juramentado, tú conocerás el episodio, con una centuria entera de la falange para gritar el día 20 de noviembre en la cripta del Valle de los Caídos, en la gran misa mayor con Franco en los diplomas, lo del Franco, y lo gritó solo él. Los otros 99 se arrugaron y al pueblo lo condenaron a 11 años. Hay dos aperturas, una de orden cultural, que es la que está más presente en el libro de Pablo, que es la que dirigen Joaquín Ruiz Jiménez y Pedro Laín y Antonio Tobar y toda esa serie de rectores de universidad que yo conté el día de la presentación. Rodolfo, que creo que hay una apertura social y económica, que es la que se inicia con el desarrollo del 60, y ambas cosas son las que posibilitan desde el franquismo la transición. Pero ¿vosotros cómo nos veis? Rodolfo, mira, tú desde el SEU, ¿cómo nos veías a nosotros? ¿Creías que éramos comunistas? Creo que estáis derivando a la psicohistoria, que diría Isaac Asimov, que trató de definirla y no llegó a saber muy bien lo que era. Pero yo lo que querría es volver a las esencias, si se puede hacer así, del 56. Pero sin pasar por Birma. No, pero fíjate, Enrique, que en esta foto estamos tú y yo, y estamos delante, que no se ve muy bien, del monumento de la Plaza de la Lealtad, donde se dice: a todos los que dieron su vida por España. Nosotros no hemos dado nuestra vida por España, hemos hecho lo que hemos podido, pero en fin, estamos ahí. ¿Y por qué nos fuimos allí? Porque nos sentimos engarzados con 1808, con la Constitución de Cádiz, porque en el fondo nosotros... Y con el 98. Lo que reivindicamos es ese espíritu de libertades. Y el 56, aunque fuéramos comunistas o muy próximos ya al partido, entre los que estaba yo muy próximos, pues lo que queríamos eran las libertades y la Constitución. Y eso sí que lo ha acertado muy bien José Luis Gutiérrez. Dice: los orígenes de la transición. Ahí hay una ruptura. Ahí no estamos citando a Zaña, ni estamos citando a Ortega y Gasset necesariamente, ni estamos citando a Pepe Díaz o a la Pasionaria. Estamos planteando las libertades para España. Y eso es lo importante. Y además con un espíritu de reconciliación, que no sé si el PC lo había dicho antes o lo dijo después. Devuélveme el libro para que lo pueda poner en el atril y se con vea. mucho gusto. Entonces yo lo que creo que el libro de Pablo lo que recoge es ese nacimiento de una nueva fuerza y de una nueva visión de España, que no tiene por qué remontarse a Casares Quiroga, ni a Indalecio Prieto, ni a Carrillo, ni Pero ojo, y no sé si Enrique Mújica me dará la razón o me la quitará, porque yo recuerdo perfectamente que en las células del Partido Comunista, en la Facultad de Letras, de puertas adentro nos pitorreábamos de la democracia a la que considerábamos burguesa. Y no pretendíamos traer la democracia, pretendíamos traer la dictadura del proletariado. No son los orígenes de la transición. Lo sentíamos. De tal forma que hay que decir que para la historia del Partido Socialista de verla, eran antes socialistas que demócratas. Y la democracia era una táctica para alcanzar la revolución. Después se percataron de que eso no era así. Y por eso, en la primera campaña electoral que hicimos los socialistas, las constituyentes, en vez de los comunistas decía socialismo, libertad, nosotros dijimos socialismo es libertad. Porque si decía socialismo en libertad, significaba que no toda la historia del socialismo era de libertad. Si decíamos socialismo es libertad, identificamos la palabra socialismo con la palabra libertad. Pero eso fue después. Y Santos Julián lo dice muy bien. Usted, el socialismo en España ha considerado la libertad y la democracia
como un procedimiento para llegar a lo que interesaba, a la revolución. Ya está, y después, naturalmente, la revolución desapareció y vino la libertad y la democracia. Pero esto valía para nosotros los comunistas, claro. No valía para los de Lasso, por ejemplo. Los de Lasso sí creían mucho más en la democracia. Bueno, la gran ruptura de fallas, cuando los se que suicida aquel chico por la crisis de Hungría... Los que hicimos el manifiesto que firmaron Dionisio, que firmó Sánchez Mazas y Girbau y todos estos... Teníamos la libertad como objetivo. Nosotros no hablamos en ningún momento, ya sé que tácticamente también habría sido un error hablar del socialismo en ese documento, lo que pedíamos eran las libertades. No, Ramón, a mí me parece... No hay una derecha democrática, entonces ni hay una izquierda democrática. Incluso los socialistas, que decía Fernando, teníamos ciertas dudas sobre la democracia. Y yo creo que eso tiene una explicación histórica. Permítame que tenga un poco de la deformación profesional. En España, los enfrentamientos tan grandes de los siglos XIX y XX hacía que no tuviésemos demasiada confianza en que la democracia podía traer estabilidad política y crecimiento económico. Teníamos ciertas dudas. Incluso los socialistas, yo recuerdo una cosa del año 70 de Alfonso Guerra, que defendía todavía la dictadura. Alfonso Guerra, dentro del PSOE, que defendía incluso la dictadura del proletariado. Y lo que pasa es que luego, precisamente por la paradoja del franquismo, del crecimiento económico, lo ha dicho Rodolfo, pues se llega al 75, a la muerte de Franco, y entonces resulta que el país vive 3-4 veces mejor que en 1931, y entonces eso es lo que permite que efectivamente pensemos, muchos, todos o casi todos, pensemos que es posible en la democracia, que es posible la estabilidad política, que es posible el crecimiento económico, en definitiva que España se convierte en un país avanzado política y económicamente. Bueno, lo ha dicho Rodolfo. Un segundo nada más, Rodolfo, un segundo nada más. Sobre estamos sexando a los demócratas y a los antidemócratas. Yo también quiero decir que las huestes falangistas, los señores que, por ejemplo, Dionisio Ridruejo, Laín Entralgo, etcétera, todos estos señores que han aparecido como enfrentados al régimen de Franco, hay que decir que se enfrentaron al régimen de Franco porque para ellos Franco era un moderado. Era un moderado, no que él no... O sea, se lanzaron al monte. O sea, ellos querían la revolución. O sea, la revolución falangista. O sea, Franco era demasiado moderado y perdieron el poder, además. Era eso, y además perdieron el poder. O sea, las dos cosas. Primero, por moderado, Franco. Y segundo, porque les echó del poder. Y entonces ellos salen... Quizá José Luis también... A lo mejor primero... No, yo creo que primero por moderado... Eso a lo mejor les echa el poder, pero luego también porque hay una ansia de reconciliación que no observan en las posturas oficiales. Es decir, tú te puedes explicar la guerra civil, te puedes explicar a lo mejor los primeros años de la inmediata posguerra, lo que decíamos del distinto franquismo. Y hay mucha gente dentro de la falange, y has hablado de dos, Dionisio y Pedro Laín, que lo que ya no entienden es que los años 50 y tantos no haya posturas hacia la reconciliación. Y eso es un proceso muy explicable, que no tiene tiene que ver, pero que no tiene tanto que ver con si las posturas eran demócratas o no, porque como dice Pablo en su libro, y lo ha repetido en unas declaraciones, ni la derecha o el régimen era democrático, pero tampoco la oposición al régimen en ese minuto era democrática tampoco. No, lo que tú dices tiene una cierta razón, pero vamos a concretarlo en el tiempo. Evidentemente, cuando Dionisio va a Rusia, a la División Azul, es porque está en desacuerdo, porque la derecha tradicional, militares, curas y demás, se han hecho con el poder en España tras el general Franco. Y va a Rusia porque la revolución está pendiente. Cuando vuelve de Rusia y va después a reflexiona en Ronda y va después a Roma, como corresponsal de Colpisa, creo, y ve lo que es la democracia y la convivencia que existe entre cristianos, socialistas y comunistas en Ronda, hace un cambio hacia la libertad, hacia el liberalismo. Cambio que al mismo tiempo lo hace Tobar y lo hace Laín. Y lo que sucede es, cuando ya el año 53 ese cambio se pronuncia, se hace mayor, es cuando ellos hablan de la integración, de los integradores, que hay que recoger lo mejor de España, etcétera, para todos. Y entonces surge la derecha de entonces, es el Opus Dei, con Calvo Soler como
como portavoz y vocero, recuerda Ramón, en el año 53, los dos libros, de Derecho, España como dice, problema, los España excluyentes sin y los problema. integradores. Los excluyentes es el Opus, de entonces es Calvo Soler, que ataca por deliberales a Dionisio, a Laín, a Tobar, etcétera. Ese cambio es verdad que la habían atacado antes los llamados luego integradores al régimen y a Franco por excesivamente moderado. Pero después, a partir de los años fines de los 40, comienzos de los 50, hay el cambio hacia posiciones liberales de Laín, de Tobar, de Dionisio y demás gente que estaba bien. Realmente los duros de la época en aquellos años son los del Opus Dei. ¿Qué duda cabe? La segunda vez que yo y 18 personas más llegamos a Carabanchel, llegamos como fruto de un informe que el Opus Dei había elaborado en la universidad y había pasado a la policía, que está publicado que por Dionisio Roberto y Mesa. Laín nos apoyan a nosotros porque nosotros, pues nos apoyan porque nosotros decimos somos liberales y entonces nos apoyan por eso. Quizá más porque hay que entenderse con el otro, más que por ser liberales, fíjate, porque hay que entenderse con el otro. No, en eso, esa es la clave del 56. La clave del 56 es que finalmente nosotros no vemos enemigos irreconciliables, ni incluso el documento se habla de un congreso de estudiantes, se ponen unas fechas, se prepara la convocatoria. Es decir, no nos creíamos que fueran a convocar el congreso y nos fueran a dar las posibilidades de expresarnos libremente. Sabíamos que íbamos de cabeza a Carabanchel, o lo suponíamos. Pero el documento es expresivo de ese espíritu nuevo que caracteriza al 56, es decir, la reconciliación, el reencuentro de los españoles, que todavía no valoramos si somos lo mejor de cada casa o si vamos a hacer el progreso económico, pero es una apertura de un cansancio, de un franquismo que no evoluciona. Y si se quiere decir también, lo más importante del 56 para el franquismo, ¿qué fue? Pues que le introdujo la semilla del cambio, porque en el 56 se ve que aquello no funciona y según las leyendas, que no he podido nunca comprobar, no sé si Pablo lo habrá comprobado, Franco se fue esa primavera a los Alcázares Reales de Sevilla, recibió a Javier Conde, recibió a los del Opus y empezó a meditar sobre qué hacía, si se iba con el Opus a la liberalización económica o se iba con Javier Conde a la revolución nacional sindicalista. Y claro, con dos dedos de frente, Franco dijo, la cosa no está para más revoluciones, vamos a la OCDE y vamos con los del Opus, al cambio económico, a la liberalización económica. Y esa fue la contribución, quizá a corto plazo más importante del 56, que a Franco le hizo cambiar el timón. Totalmente. Bueno, hay un antecedente. Y es el final de la autarquía. Hay un antecedente y en ese antecedente juega la Falange. Menos de un año. En un año. El 57 es El 57 es el cambio con Ullastres, con López Navarro Rubio. Rubio, etcétera. Pero hay un antecedente López Rodó. importantísimo y tú jugaste un papel importante en aquello y muchos de nosotros nos conocimos entonces, que fue la manifestación pro Gibraltar español que convoca la Falange, y eso fue en el 54 me parece, y fue la manifestación pro Gibraltar español lo que se desmandó por completo, se le fue de las manos y sentó las bases de que luego llegáramos nosotros en el 56, ¿no? Eso es curioso, y ahí la Falange fue la que encendió la mecha, ¿no? Sí, Yo era mi segundo curso en Madrid y fui a esa manifestación. Yo también, yo estaba en primero. Y fui apaleado por las fuerzas que luego mandé. Pero vamos, no quiero emplear esto en mi biografía como lo del antifranquismo, porque sabe Dios qué intenciones me atribuiría en este minuto. Bueno, lo cierto también es que Franco murió en la cama, ¿no? Como dice Paco Umbral, le matamos de muerte natural. Oye, Fernando, una pequeña observación. Sí que es importante lo que habéis señalado, que ahí hay un germen ahí de reconciliación. Y aunque sea de una forma brumosa, eso tuvo su importancia. En el manifiesto que repartimos socialistas y comunistas el 1 de abril, decíamos textualmente, una frase solo. Lo hacemos nosotros, hijos, hacemos un llamamiento nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos, en el aniversario del día fundacional, el 1 de abril, de un régimen que no ha sido capaz de integrarnos en una tradición auténtica, de proyectarnos a un porvenir común, de reconciliarnos con España y con nosotros mismos. Este manifiesto lo escribieron Jorge Semprún, Federico Sánchez, como se llamaba entonces, y Víctor Pradera Gortaza, que era una el hermano de persona Javier destacada de la ASU.
Bueno, yo tengo aquí una reseña del acto de presentación de este libro en este mismo edificio, en el que participamos pues prácticamente todos los que estamos aquí, menos Francisco Bustelo. Y Natibel Preciado, y es lo último que quiero someter a vuestra consideración, dice, abundando un poco en todo lo que aquí estamos diciendo, lo siguiente. Fue muy interesante. ¿Dónde lo dice? ¿En qué medio? Natibel Preciado en Tiempo, en una reseña de aquel acto. Fue muy interesante asistir a una lección viva de la historia de España, pero lo que más llamó la atención fue el respeto y la tolerancia con que se expusieron toda clase de argumentos. No hubo insultos, ni descalificaciones, ni abucheos, ni aspavientos, ni un gesto de reprobación entre los defensores de ideas tan dispares como las que representaban hace años el comunista Mújica o el falangista Martín Villa. En estos tiempos de intransigencia y sectarismo cerril, resulta esperanzador que algunos políticos manifiesten un comportamiento tan cívico. Me salto unas líneas y concluye formulando una pregunta. ¿Dónde están hoy los intelectuales capaces de combatir con eficacia el maniqueísmo dominante? ¿Por qué una caterva de intransigentes nos monta cada día broncas políticas favorecidas por su lamentable penuria ideológica? Sería necesario, dice Natibel Preciado, un manifiesto similar al del 56, aunque lo firmemos 4 gatos. Mi querida Natibel, ese manifiesto se firmó a mediados del 95 y lo publicó la prensa, pero en cualquier caso os paso la pregunta de Natibel. Voy a responder. No, Estamos venga, Enrique. Aquí mismo. Estamos aquí mismo. Y quiero decir que cuando se habla de memoria histórica, la memoria histórica más importante que hay fue aquella cuya semilla fue el 56, como dice Ramón, y fue la semilla que llegó a la transición, a un compromiso entre las dos Españas, un compromiso para hacer una sola España, una España democrática de todos. Y es la parte mejor de la memoria histórica. Y cuando se intente a veces oscurecer o velar la memoria histórica de la transición, estamos concitando a los viejos demonios. Yo voy a hacer mi última intervención, y que conste en acta, y voy a volver a los textos originarios. Y voy a leer solamente un párrafo, porque creo que es el más expresivo. Dice: al Gobierno de la Nación, a los ministros de Educación Nacional y Secretario General del Movimiento. O sea que les reconocíamos una titularidad, evidentemente. Dice, y aquí está lo que acaba de decir ahora Enrique, la semilla del cambio, el cansancio respecto al régimen y la esperanza de que hay un futuro, un mañana mucho mejor. Dice, en la conciencia de la inmensa mayoría de los estudiantes españoles está la imposibilidad de mantener por más tiempo la actual situación de humillante inercia, en la cual, al no darse solución adecuada a ninguno de los esenciales problemas profesionales, económicos, religiosos, culturales, deportivos, de comunicación, convivencia y representación, se vienen malogrando fatalmente año tras año las mejores posibilidades de la juventud, dificultándose su inserción eficaz y armónica en la sociedad y comunicándose por un progresivo contagio el radical malestar universitario a toda la vida nacional que arrastra, agravándolos, todos los problemas antes silenciados. Es que esto es, pues yo no digo que sea lo que Benjamin Franklin escribe como preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, pero es digamos, el alegato contra el rey Jorge III, al que dicen que han servido honrosamente, pero los ha traicionado. Aquí nosotros decimos, no podemos seguir con estas inercias y estas ineficacias. O sea que además éramos pragmáticos. Y ya no digo más. Bueno, este es el manifiesto famoso de febrero del 56. El famoso manifiesto publicado íntegramente en la revista Leer. Claro que sí. Si me permitís, aunque ya se nos ha acabado el tiempo, no puedo resistir la tentación. Hoy estamos a día 15 de junio, es decir, unas cuantas horas después de que España derrotara en el primer partido de los mundiales a Ucrania por 4-0. El programa Ucrania, traidora de la Unión Soviética. El programa se emitirá más tarde, pero tengo aquí, en fin, un recorte de un periódico de Madrid donde se dice: la goleada de la selección dispara las expresiones de patriotismo en España. El PP habla de legítimo orgullo de la nación más antigua de Europa y José Blanco apunta que es el triunfo de la España plural y que la diversidad da fortaleza. A su vez, Karod apuesta por la victoria de Polonia. Saura quiere que venza el equipo de Brasil y etcétera, etcétera. Yo no puedo por menos de someter a la consideración manes del 56 de quienes participamos en aquello, ya fuera del
desde las filas de la Falange, ya fuera desde las filas de los socialistas o de los comunistas o de los observadores, someter a vuestra consideración un comentario sobre esto. Vamos, a mí me parece... Sardónico, si es parece posible. Lamentable algunos de esos pronunciamientos. Lo de Saura, en fin, es de aurora boreal, ¿no? Sobre todo teniendo a señores como a Xavi y a Puyol. Sí, pero lo del PP y Pepiño Blanco también se las trae, oye, quiero decir, Pepiño Blanco, la España plural, o sea, fíjate, la España plural es la del 78, hombre, es la de la Constitución del 78, el Estado de las autonomías, esa es la España plural, que es, a su vez, como hemos estado señalando, la prolongación de lo que se urdió en el 56, en el manifiesto famoso. Pero en cualquier caso, lo de Saura es que gane Brasil, o lo de Carol Rovira, bueno, en fin, en Carol Rovira recomiendo también un libro muy divertido que ha salido sobre las raíces franquistas de Carol Rovira, que está Ramón, fútbol y política. Mira, yo creo que a quien hay que dar las gracias de este partido es a Luis Aragonés, porque es un buen hombre, es un hombre sensato, cabal, ha conseguido hacer un equipo como no teníamos hace muchos años. Rodolfo. Como el moderador ha dicho el día real en que estábamos hablando, a las 24 horas del triunfo contra Ucrania, yo quiero decir que hoy hace 29 años faltaban unos minutos para cerrar las urnas de las primeras elecciones del 15 de junio. Es verdad. Y eso me parece que es la expresión mejor. Pero hombre, es imposible enfadarse con Rodolfo Martín Villa. Bueno, Enrique. Día de San Landelino, que se hizo por eso, en su Yo honor. estuve viendo el partido en nuestra embajada en Viena porque ayer estaba en Viena en una reunión de Pero no hables Defensores del del Pueblo. partido, habla de y los vi el comentarios partido, de tus colegas políticos. No voy a hablar de los comentarios de los colegas políticos. Voy a decir que ayer lo que realmente me asombró, con toda la diapasón en todo escondido, en todo velado, que se expresa a través de televisión, lo que dice el graderío, a mí me gustó que aquel graderío tarareara el himno nacional. Cantar el himno nacional que no tiene letra, pero es importante pues que había llegado al fondo de los espectadores que estaban allí, de los españoles que estaban allí, pues uno de los símbolos de la nación española. Muy bien. Señor Bustelo. Yo he de confesar que yo disfruté en el partido contra Ucrania, pero sobre estos comentarios, a mí es que no me gustan demasiado los nacionalismos, ni el vasco, ni el catalán, ni el español. Y entonces me parece que el fútbol, con todas sus ventajas y el gran espectáculo que es, tiene ese inconveniente de que es que propende a fomentar los nacionalismos, y yo creo que eso no es bueno. Pablo Lizcano cierra. No, autor del tengo muy libro. poco que opinar de Ya me eso. imagino. Yo efectivamente no soy nada nacionalista y cualquier... lo que pasa es que el nacionalismo español ahora casi Ha desaparecido. no hay, ¿no? Porque El nacionalismo los nacionalismos español ahora No son existe, todos hombre. de- No existe. Lo que emana de la Constitución del 78 no existe. no es un nacionalismo. No Al existe, contrario, el es el nacionalismo Estado de las español ha autonomías, es desaparecido. la pluralidad. Eso sí que es la España plural. Pero ¿de dónde sale el nacionalismo español? Yo no soy nacionalista español. Yo soy un enamorado de la cultura y de la historia de mi país. Y Te voy a nada sacar más, ¿no? tarjeta amarilla. El árbitro toca el final de este partido. Allá, cuando los fastos de la furia española, en la Olimpiada o campeonatos mundiales o lo que fuera, de Amberes, parece ser que un delantero centro legendario gritó a otro compañero del equipo: «Pásame el pelotón, que los arroyo». Pichichi. Y los Pichichi fue. Bueno, y los huesos del 98 se removieron en sus tumbas. Muchas gracias a todos, buenas noches.